Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a TendoX y hoy estamos con una nueva edición de Setup Wars. Y empezamos con una setup que nos ha enviado Mark y como podéis ver, bueno, pues está bastante limpia, estaba todo bastante organizado, aunque no tenga demasiado ahí que organizar. Que decir que nos dijo que una setup de 500 euros, o sea, tenemos un PC de 500 euros y no implica que una setup barata tenga que ser fea. O sea, estáis viendo que una setup de 500 euros perfectamente ordenada, perfectamente montada y muy bien distribuida, que es justamente pues lo que se busca en este tipo de cosas. Así que bueno, recordar que vamos a hacer una votación, van a ser 3 setups y las 3 vais a tener una votación arriba en las pestañitas de tarjeta y podéis elegir cuál es la que ha ganado. Aquí presentamos la de Mark. Y bueno, como podéis ver, nada del otro mundo. Tenemos la torre a la derecha, acabada en azul, pantalla con los altavoces a los laterales, un teclado en versión reducida sin teclado numérico, ratón y abajo una mesa de mezclas y a la izquierda el micrófono. Bueno, yo movería un poco la alfombrilla, pero eso ya son manías persecutorias mías para tener más espacio para el ratón. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, pues aquí tenemos la setup de Juan Carlos. Como podéis ver, es una setup bastante modesta, muy similar a la anterior que hemos visto. La verdad que la única diferencia es que ha sustituido una torre por un monitor extra. Yo no considero que tenga nada mal, es una setup bastante limpia. También vamos a decir que es también de un ordenador barato, con lo cual pues podemos decir que tener una setup digna no significa que tenga que ser un ordenador caro. No, para nada. De hecho, yo mismo aquí tengo una pantalla de 4 tercios reciclada de una setup anterior y bueno, no hay nada malo. Todo organizarlo bien, limpiar todo lo posible los cables y nada más. Así que nada, bueno, pues aquí tenemos otra foto y bueno, pues la verdad que es una setup muy guapa y nos gusta bastante. Y bueno, tenemos nuestra tercera y última setup del día. Como podéis ver, esto está un poco a otro nivel ya. Se nos ha currado bastante la setup, sobre todo por la iluminación posterior. Es muy limpia también, destaca por ello. Una alfombrilla muy grande, las extra. Y teclado, ratón, todo bien puesto, bien colocado y muy limpio. En realidad las setups son iguales, como podéis comparar. La única diferencia, y la verdad que se nota muchísimo, porque si os fijáis, monitor, torre, teclado y ratón son exactamente iguales. La primera diferencia es la cámara de fotos. O sea, sacar una buena foto sube mucho la setup, los LEDs que tenemos y la alfombrilla grande. O sea, esas tres cosas hacen que tu setup suba de nivel y es una cosa que es bastante barata de hacer. Las luces LED son unos 15 euros, 16, depende de donde mires. Lo que es la alfombrilla grande, pues comparada con una pequeñita, que pueden ser 20 euros, 15, 16 euros. Y tampoco tiene por qué ser una alfombrilla grande, no tienes por qué poner el teclado encima de la alfombrilla. Las dos opciones, o te compras una alfombrilla relativamente pequeña, entre comillas, solamente para el ratón, o te compras una alfombrilla muy grande para las dos cosas. Pero sí, normalmente el punto intermedio no queda tan bien. Solo hay una pega, quizás las pegatinas que tenga en la caja, pero por todo lo demás es una pasada. Bueno, así que nada, pues recordar que podéis votar justo encima de Catalán, va a salir un iconito en el cual ahí tenéis para votar y podéis elegir qué setup os ha gustado más de las tres. Así que nada, votar y que gane el mejor. Así que nada, darle like al vídeo si os ha gustado, dislike si no os ha gustado y enviar vuestras fotos a fotos@tendox.com. Hasta luego. ¡Chao!